Fue el héroe de Colombia y recibió apodo nuevo. Daniel Muñoz apareció cuando el partido empezaba a apretar el pecho, cuando el cero se hacía gigante, cuando el reloj corría y la clasificación ya se mezclaba con nervios, murmullos y cuentas peligrosas. A los 76 minutos, el lateral colombiano sacó un zurdazo con rebote incluido, venció a Empasi y desató el grito que Colombia venía guardando desde hacía demasiado rato. Ese gol no fue uno más. Fue el tanto que le dio a Colombia la victoria por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y, sobre todo, el boleto a los 16avos de final del Mundial. La selección de Néstor Lorenzo sufrió más de lo que merecía, porque había hecho méritos para resolver antes, pero terminó encontrando premio en el jugador que más había insistido durante todo el encuentro. Desde ese momento, los hinchas colombianos no tardaron en bautizarlo con un apodo potente, el Hakimi colombiano. La comparación con el lateral derecho marroquí del PSG apareció por una razón sencilla. Daniel Muñoz fue incansable, profundo, intenso, responsable en su banda y decisivo en el área rival. Atacó como extremo, defendió como lateral, sostuvo el ritmo y terminó marcando el gol que cambió la noche. La historia de Muñoz en este partido tuvo sabor de revancha inmediata. Antes del gol, ya se había perdido una ocasión importante y también había sufrido la anulación de un tanto que parecía abrir el camino. La pelota le había dado la espalda, el sistema de video le había quitado una alegría por cuestión mínima y el partido parecía empujarlo hacia una tarde amarga. Pero él no se cayó. Siguió yendo, siguió llegando, siguió creyendo. Colombia tuvo que remar contra un rival que llegó con una idea muy clara. La República Democrática del Congo repitió la receta que le había servido para empatarla a Portugal. Una línea de 5 defensores, otra de 3 por delante, Huiza flotando como enganche y Bakambu peleando arriba contra todos. Era un bloque cerrado, pesado, incómodo, pensado para resistir, cortar caminos y obligar al rival a desesperarse. Pero la diferencia estuvo en la calidad de la circulación colombiana. Puerta, Arias, Lucho Díaz y James Rodríguez empezaron a mover la pelota con velocidad, criterio y paciencia. Colombia no atacaba a lo loco, intentaba abrir la defensa rival con pases cortos, cambios de orientación y asociaciones constantes. Esa superioridad técnica del mediocampo colombiano hizo que el Congo pasara largos tramos sin saber cómo recuperar ni cómo salir. En las tribunas, más de 35.000 colombianos empujaban con el alma. El dale tricolor bajaba desde las gradas como una orden, como una plegaria y como una presión emocional. La sensación era curiosa. Colombia parecía estar más cerca del segundo gol que del primero. Llegaba por izquierda, llegaba por derecha, juntaba pases, aceleraba, volvía a empezar, pero el marcador seguía cerrado. Lucho Díaz intentó con enganches, desbordes y arranques que encendían al estadio. James Rodríguez buscó filtrar pases, cambiar ritmos y encontrar ese espacio que no aparecía por ningún lado. Colombia hacía circular la pelota de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero el último toque se le negaba. El Congo resistía con todo cerca de su arquero, mientras cada ataque colombiano aumentaba la ansiedad. Hubo una jugada que resumió el dominio colombiano y también su falta de eficacia. La tocaron varios, la movieron con paciencia, arrastraron marcas y terminaron encontrando a Daniel Muñoz en posición de remate. El lateral sacó un derechazo final, pero la pelota se fue afuera. Fue una acción enorme, construida con mucha elaboración, aunque terminó sin el premio que merecía por su belleza y por su claridad. Después llegó la escena que dejó al estadio con el grito atragantado. Muñoz apareció 2 veces de cabeza, empujando como si fuera delantero, atacando el área con decisión y olfato. La pelota terminó en la red, pero la alegría duró poco. El sistema de video intervino y le negó el gol por una distancia mínima, por una uña, por un detalle casi cruel. Colombia volvía a quedarse con las manos vacías. Ese momento pudo haber golpeado anímicamente a cualquiera. Para Muñoz, sin embargo, fue combustible. El lateral no dejó de proyectarse, no abandonó la banda, no perdió concentración defensiva y tampoco se escondió cuando el equipo necesitaba insistencia. Esa es la razón por la que el apodo de Hakimi colombiano prendió tan rápido. No fue solo por el gol, fue por la manera de jugar el partido entero. Mientras el reloj avanzaba, la intensidad de Colombia empezó a bajar. El desgaste se notaba, los espacios seguían cerrados y el murmullo empezó a instalarse en Guadalajara. El público entendió que hacía falta una chispa distinta, un pase inesperado, una mirada capaz de romper la pared congoleña. Entonces el pedido se hizo masivo y directo: Quintero, Quintero. El estadio reclamaba a Iwanfer Quintero como última llave. Ese grito tenía sentido. Colombia dominaba, pero necesitaba un jugador que viera donde otros solo veían piernas rivales.
Iwan Fer representaba pausa, talento, claridad y ese pase que cambia una noche cerrada. El Congo ya no atacaba con frecuencia, Mpassi seguía respondiendo cuando lo exigían, pero el problema colombiano era evidente. Faltaba transformar la superioridad de marcador, faltaba convertir dominio en clasificación asegurada. Entonces llegó la jugada que cambió la historia. Juanfer Quintero metió el pase hacia Córdoba, quien aguantó la posición a pesar de que la pelota se abría demasiado. Parecía una acción difícil de controlar, de esas que se van perdiendo por la línea o terminan en un centro forzado. Pero en esa zona apareció Muñoz, llegando desde atrás, con fe, con potencia y con el instinto del que no se rinde. El zurdazo salió con rabia, con ansiedad acumulada y con destino de desahogo. Hubo rebote, hubo carambola, hubo ese toque del fútbol que convierte una jugada trabajada en una explosión emocional. La pelota venció a Mpassi y Colombia estalló. Daniel Muñoz, el mismo al que le habían anulado un gol, el mismo que había fallado antes, terminó siendo el hombre que abrió la puerta de la clasificación. No fue un gol perfecto desde lo estético, pero fue perfecto para el momento. Colombia necesitaba quebrar el candado como fuera, necesitaba soltar la mufa, necesitaba dejar de mirar el reloj con angustia. Ese tanto valió más que una victoria, porque ordenó el grupo, calmó a la hinchada y le dio al equipo de Néstor Lorenzo la tranquilidad de saberse dentro de la segunda fase mundialista. La República Democrática del Congo, que durante gran parte del partido había resistido con orden, se vio obligada a cambiar el plan. Ya no podía esperar tan atrás, ya no le servía defender el empate, ya no tenía margen para administrar el tiempo. Entonces fue hacia adelante con desesperación, empujó como pudo y puso a Colombia en un cierre de sufrimiento. El equipo colombiano había merecido ganar por más, pero terminó defendiendo un 1-0. Ese cierre también mostró otra faceta de Colombia. No todo fue toque, ataque y protagonismo. Cuando tocó resistir, el equipo tuvo que apretar dientes, cerrar espacios y bancar el último acoso africano. El Congo intentó convertir el final en una batalla aérea y física, pero Colombia sostuvo la ventaja. No fue una goleada ni una exhibición cómoda. Fue una victoria trabajada, sufrida y con carácter de clasificación. Daniel Muñoz quedó en el centro de todo, porque su actuación tuvo recorrido completo. Fue protagonista en campo rival, fue opción constante por derecha, tuvo presencia en el área y también cumplió con la responsabilidad de no abandonar su sector. Ese equilibrio lo convirtió en figura. No se trató únicamente de empujar una pelota al arco, sino de sostener una actuación intensa hasta encontrar el premio que parecía escaparse. Por eso el apodo cayó como una sentencia popular. El Hakimi colombiano no nació en una oficina ni en una campaña. Nació en el grito de la gente, en la comparación espontánea, en la emoción de ver a un lateral jugar con alma de delantero sin olvidarse de su oficio defensivo. La referencia al marroquí del PSG habla de recorrido, agresividad, ida y vuelta, potencia y presencia decisiva. La victoria también obliga a mirar lo que viene. Colombia ya está clasificada a los 16avos de final, pero todavía debe definir si termina primera o segunda de su grupo. Ese detalle no es menor, porque puede cambiar el camino en la siguiente ronda. El próximo examen será en Miami frente a Portugal, una selección que llega con la figura de Cristiano como referencia y con necesidad de competir hasta el final. Para Néstor Lorenzo, el triunfo deja señales muy importantes. Colombia generó, dominó, movió bien la pelota y encontró variantes para atacar un bloque muy cerrado. También dejó una advertencia clara: no puede perdonar tanto en un mundial. Contra rivales de mayor jerarquía, las ocasiones desperdiciadas pueden pesar demasiado. La selección ganó, celebró y avanzó, pero el partido también dejó una tarea pendiente en la definición. Aún así, este tipo de victorias construyen confianza. No siempre se gana con comodidad en un mundial. A veces hay que atravesar la ansiedad, convivir con el cero, superar un gol anulado, aguantar el murmullo de la tribuna y encontrar el golpe justo cuando el partido parece trabado. Colombia hizo eso. No se desordenó, no perdió la cabeza y encontró en Muñoz al futbolista capaz de romper la resistencia. El mérito también está en haber insistido sin traicionar la idea. Colombia no se volvió un equipo desesperado desde el primer minuto de dificultad. Buscó por dentro, buscó por fuera, aceleró cuando debía y volvió a mover la pelota cuando el camino estaba bloqueado. Puerta, Arias, Lucho Díaz y James Rodríguez sostuvieron la circulación que fue desgastando al Congo hasta que la defensa africana empezó a ceder metros. La hinchada jugó su propio partido. Los más de 35.000 colombianos en Guadalajara empujaron, se impacientaron, pidieron cambios, reclamaron a Iwan Fer y terminaron celebrando como si el gol hubiera quitado una piedra enorme del pecho. Ese ambiente explica la dimensión emocional de la victoria.
no era únicamente vencer a la República Democrática del Congo. Era asegurar el pase y llegar con vida fuerte al cruce contra Portugal. Muñoz, además, dejó una imagen poderosa para el vestuario. Cuando un jugador falla, recibe un golpe del sistema de video, sigue atacando y termina marcando, el mensaje para el grupo es enorme. El fútbol premia al que insiste, pero no siempre lo hace en la misma tarde. Esta vez sí. Y Colombia encontró una figura inesperadamente central en el momento más caliente del encuentro. El 1-0 puede sonar corto para lo que produjo Colombia, pero también cuenta una verdad mundialista: estos torneos no siempre se ganan desde la comodidad. Se ganan con detalles, con convicción, con paciencia y con jugadores que aparecen cuando el margen se achica. Daniel Muñoz apareció en ese punto exacto, cuando el partido pedía una respuesta y el país necesitaba una celebración. La República Democrática del Congo hizo su trabajo durante 75 minutos. Cerró pasillos, juntó líneas, incomodó a Colombia y sostuvo el empate con disciplina. Pero hubo una jugada que no pudo contener. Córdoba resistió, Iwanfer encontró el pase, Muñoz atacó el espacio y el rebote terminó empujando la historia hacia el lado colombiano. En una noche cerrada, ese detalle fue una frontera entre angustia y alegría. Ahora Colombia puede mirar a Miami con otra postura. Ya no viaja con la obligación angustiante de clasificar, sino con el objetivo de definir el lugar en el grupo. Portugal será una medición distinta, con otro peso competitivo y con una exigencia superior. Pero llegar con la clasificación asegurada cambia el pulso. El equipo de Néstor Lorenzo ganó el partido que debía ganar y lo hizo con un héroe de banda derecha. La imagen final queda marcada por Daniel Muñoz corriendo, celebrando y cargando sobre sus hombros un triunfo inmenso. El Hakimi colombiano nació en una tarde de sufrimiento, entre ocasiones falladas, un gol anulado por centímetros y un zurdazo que terminó abriendo el Mundial para Colombia. No fue una aparición aislada. Fue la consecuencia de un partido jugado con determinación, energía y una fe que nunca se apagó. Colombia venció 1-0, avanzó a 16avos y dejó instalada una pregunta que ahora se vuelve inevitable. Daniel Muñoz debe ser considerado una de las grandes figuras de esta Colombia mundialista después de una actuación así, o todavía necesita confirmarlo frente a Portugal en Miami.